Vamos a continuar. El último tema del día es traumatismo de cráneo y la disertante es la doctora María Eugenia Escurra, especialista en neurocirugía. Buen día, doctora Escurra. Puede comenzar cuando desee. Yo soy Eugenia Escurra, hice la especialidad en el Hospital Cuyen, de acá de la ciudad de Santa Fe. Estuve varios años trabajando ahí en el Hospital Cuyen, atendiendo gran cantidad de traumatismo de cráneo, y actualmente estoy en el Sanatorio San Jerónimo, en el Sanatorio Mayo y en el Sanatorio Diagnóstico. Vamos a empezar con la charla. Primero vamos a hacer un repaso leve de la anatomía, ¿sí? Para entender un poquito después la fisiopatología. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo, cerebro, tallo cerebral y cerebelo, y la médula espinal. Las cubiertas meningias son de superficial a profunda. Tenemos la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Entre la aracnoides y la pía madre encontramos el espacio subaracnoideo. También tenemos el sistema ventricular, que está formado por los ventrículos laterales, con los cuernos frontales, los cuernos occipitales y los cuernos temporales. Se comunican con el tercer ventrículo a través del agujero de Monro, y el tercer ventrículo se comunica con el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio. De ahí el líquido cefalorraquídeo pasa por la agujero de Luschka y Magendie al espacio suracnoideo. El continente craneal está dividido en base de cráneo y calota craneana, con los huesos frontal, parietal, temporal y occipital, como ven en el dibujo. Por delante tenemos al macizo facial. En resumen, de superficial a profundo, encontramos el cráneo, el periósteo, la dura madre, el espacio subdural, después van a entender la importancia de ese espacio, la aracnoides, el espacio subaracnoideo, por donde recorren las arterias subaracnoideas, la pía madre y luego el cerebro. Los principios básicos. El cerebro pesa aproximadamente 1.500 gramos, el 2% del peso corporal total. Se lleva el 15% del gasto cardíaco, ocupa el 20% del consumo de oxígeno y el 25% del consumo de glucosa. La regulación de la presión intracraneana, abreviado PIC. Lo normal es entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Hay que entender que el cráneo actúa como una caja rígida e inextensible, ¿sí? Y adentro encontramos tres elementos: el cerebro, que ocupa el 70%, el líquido cefalorraquídeo, que ocupa el 20%, y el volumen sanguíneo cerebral, que ocupa el 10%. Cuando uno de estos tres volúmenes aumenta, por ejemplo en un traumatismo de cráneo, con contusiones y edema cerebral, va a aumentar el volumen del cerebro. Entonces, alguno de los otros dos elementos va a empezar a disminuir. Primero empieza a disminuir la cantidad de líquido cefalorraquídeo y luego el volumen sanguíneo. ¿Qué es la autorregulación cerebral? Es mantener un flujo estable frente a cambios de la presión arterial media. En el traumatismo de cráneo grave, esta regulación se pierde y el flujo sanguíneo cerebral se hace dependiente de la presión arterial media. Por eso es tan importante evitar la hipotensión arterial. ¿Qué es la reactividad al dióxido de carbono? Es la contracción o dilatación de las arteriolas cerebrales en respuesta a cambios de la presión parcial de dióxido de carbono. Es importante mantener bajo el dióxido de carbono para generar una vasoconstricción y así ayudar a disminuir la presión intracraneana en un traumatismo de cráneo. ¿Qué es la presión de perfusión cerebral? Lo habitual está entre 50 y 150 milímetros de mercurio. Está dada por la presión arterial media menos la presión intracraneana. Lo normal es que sea mayor a 60. El flujo sanguíneo cerebral es la cantidad de sangre que pasa por cada 100 gramos de tejido en un minuto. Lo habitual son 50 mililitros cada 100 gramos por minuto. Bueno, como ya dijimos, la presión de perfusión cerebral
tiene que ser mayor a 60 milímetros de mercurio. Como conclusión de este tema, el cerebro por su función utiliza mucha energía y mucho oxígeno. Por su tamaño no tiene espacio para reserva de energía ni de oxígeno. El cerebro necesita aporte constante y suficiente de glucosa y oxígeno. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología del traumatismo. Es también llamado epidemia silenciosa o epidemia del siglo XX. Es la principal causa de muerte o incapacidad en menores de 40 años. Es más frecuente en países industrializados, una de las principales causas de muerte. Más del 50% de todas las muertes por trauma se asocia a lesiones cráneoencefálicas. Su frecuencia y severidad es mayor en los hombres. El 50% está asociado a accidentes de tránsito, pero también se puede asociar a heridas de arma de fuego o de arma blanca. Las caídas de propia altura cobran importancia en los extremos de la vida. ¿Cuál es la definición de traumatismo cráneoencefálico? Es una lesión física o deterioro funcional del contenido craneal secundario a un intercambio brusco de energía mecánica. Según el estado de conciencia, lo vamos a clasificar en leve, moderado o grave. El Glasgow de los traumatismos de cráneo leve está dado entre 14 y 15, el moderado entre 9 y 13, y el grave entre 3 y 8. ¿Qué es la escala de Glasgow? En la escala de Glasgow valoramos tres cosas: la respuesta motora del paciente, la respuesta verbal del paciente y la apertura ocular. Nos ponemos frente al paciente y evaluamos. ¿Este paciente obedece a órdenes? Le damos primero órdenes sencillas. Saca la lengua, apretame la mano, levanta un brazo. Si no obedece a órdenes simples, pasamos al segundo paso. Localiza el dolor. Le tratamos de ocasionar primero un dolor leve, un pellizcón, ¿sí? Si no responde a un dolor leve, tratamos de ocasionarle un dolor un poco más intenso. Si vemos que no localiza el dolor, el próximo paso es que genere una respuesta de retirada del dolor. Como paso siguiente, el paciente puede generar una flexión anormal, ¿sí?, ante el estímulo doloroso, que sería la flexión de los miembros superiores y la extensión de los miembros inferiores. Como siguiente ítem tenemos la extensión anormal de los miembros, o sea, uno le ocasiona dolor y el paciente extiende los miembros superiores y extiende los miembros inferiores. Y como último punto, es una respuesta nula. Uno le trata de generar dolor, un estímulo, y el paciente no responde a nada. En ese caso le vamos a dar un punto. Después tenemos la respuesta verbal, si uno puede tener una conversación orientada con el paciente. Si vemos que le preguntamos, ¿sabes en qué lugar estás? ¿Qué días voy? ¿Sabes lo que pasó? Y vemos que el paciente está desorientado, le vamos a colocar 4 puntos. Si el paciente tiene palabras inapropiadas, por ejemplo, le preguntamos algo y el paciente responde otra cosa, ¿sí? Si el paciente emite sonidos incomprensibles, le preguntamos ¿cómo te llamas? Y vemos que no puede decir ni su nombre. O una respuesta verbal nula. No emite ningún sonido. Ahí le ponemos un punto. Por último, apertura ocular. Vemos que el paciente tiene apertura ocular espontánea o a la orden, por favor, abre los ojos, el paciente abre los ojos, al dolor, el paciente abre los ojos al dolor, o no abre los ojos. De ahí clasificamos el traumatismo de cráneo en leve, moderado o grave. Vamos a hablar un poquito del traumatismo de cráneo leve. Como dijimos antes, el paciente va a tener un Glasgow entre 14 y 15, puede tener una pérdida de conocimiento menor a 5 minutos o amnesia del hecho, puede tener heridas del cuero cabelludo o un hematoma subgaleal, puede presentar cefaleas, náuseas, vómitos, en general no son persistentes, tiene buen pronóstico, la minoría de los pacientes evoluciona a un traumatismo más grave,
A estos pacientes los vamos a dejar en observación por 6 horas en la guardia, ¿sí? Porque pueden deteriorar. Y hay que darle, una vez que le damos el alta, hay que darle pautas de alarma y control en 48-72 horas. Los traumatismos de cráneo moderado van a tener un Glasgow entre 9 y 13. Puede estar asociado a pérdida de conciencia o amnesia mayor a 5 minutos, cefaleas progresivas o convulsiones, pueden tener historia confusa, depresión por alcohol o drogas, pueden estar asociados a un politraumatismo. Hay que dejarlo en observación por 24 horas y realizarle una tomografía de cráneo. Algunos tienen una buena evolución y si encima se asocian a una tomografía de cráneo normal, le vamos a dar el alta con pautas de alarma. Y los que tienen una mala evolución, no mejoran el Glasgow, y asociado a eso tienen una tomografía anormal, se le tiene que pedir interconsulta neurocirugía y dejarlo internado. Traumatismo de cráneo grave. Van a tener un Glasgow de 3 a 8. Hay un descenso de 2 o más puntos en el Glasgow, no debido a sustancias tóxicas. Pueden tener foco neurológico, fracturas deprimidas o heridas penetrantes. Hay que hacer un manejo de los signos vitales y un ataque de cráneo de urgencia. Interconsulta neurocirugía y a terapia intensiva, de más está decir. ¿Cuáles son las neuroimágenes? De base empezamos con radiografía cervical. Un politraumatizado tiene lesión cervical hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, vamos a mantener la protección cervical, el collar cervical, hasta que demostremos que el paciente no tiene lesión. La radiografía de columna cervical tiene que incluir la unión entre C7 y D1. ¿Sí? Es una zona, la articulación entre C6 y C7 es una zona que suele luxarse en los politraumatismos. Y muchas veces cuando los llevamos a hacerse radiografías, vuelven con una radiografía cervical que se ve hasta C6. Entonces ahí creemos que es normal. No, tiene que estar bien hecha. Y una radiografía de cráneo también se puede hacer, hoy en día se reemplaza bastante con la tomografía en ventana ósea, pero una radiografía de cráneo no está de más, y se pueden ver fracturas. Las fracturas aumentan 400 veces las posibilidades de que haya un daño intracraneal, sobre todo si la fractura pasa por algún surco donde recorren vasos. ¿Qué otra neuroimagen? La tomografía. ¿Cuáles son las indicaciones de una tomografía al ingreso? En los traumatismos de cráneo leve, cuando el paciente tiene cefalea intensa o vómitos incoercibles, cuando en la radiografía vemos alguna fractura, cuando el paciente tiene otorragia, rinorragia, cuando el paciente está confuso o una obnubilación importante, o está desorientado después de 2 a 4 horas. En los traumatismos de cráneo moderado, siempre. Y en los traumatismos de cráneo grave, también. Siempre vamos a hacer una tomografía de cráneo. Indicaciones de control en guardia ante un deterioro de Glasgow o aparición de anisocoria. Tenemos la clasificación de Marshall, que es una clasificación tomográfica para evaluar el pronóstico del paciente. Marshall 1, no hay lesiones detectables en la tomografía. Marshall 2, vamos a ver las sistemas de la base conservadas, no hay desplazamiento de la línea media, si son muy leves, menores a 5 milímetros. Las lesiones hiperdensas son menores a 25 centímetros cúbicos. El Marshall 3, vamos a encontrar sistemas basales comprimidas o ausentes, signos indirectos de hipertensión endocraniana. El desplazamiento de la línea media va a ser menor a 5 milímetros, y las lesiones hiperdensas van a ser menor a 25 centímetros cúbicos. Un Marshall 4, hay desplazamiento de la línea media mayor a 5 milímetros y las lesiones hiperdensas van a ser menor a 25 centímetros cúbicos. Asociados al traumatismo de cráneo tenemos lesiones primarias y lesiones secundarias. Vamos a hablar primero de las lesiones primarias. ¿Cuáles son? Pueden ser lesión del tejido epicraneal, lesión del cráneo
tipo fracturas, contusiones, hematoma extradural, intracerebral, subdural, hemorragia subaracnoidea, hemorragia intraventricular o daño axonal difuso. ¿Cuáles son las lesiones del tejido epicraneal? Laceraciones de scalp, que son muy sangrantes, hematomas subgaleales o hematomas subperiósticos, que se da más en niños. Las fracturas pueden ser lineales, deprimidas, de la bóveda o de la base. Las lineales cobran importancia cuando cruzan surcos vasculares arteriales, porque nos tiene que hacer pensar que debajo de esa fractura hay un hematoma extradural. No requieren un tratamiento específico. La fractura es deprimida. Hay una depresión de un fragmento óseo del grosor del cráneo. Se asocian muy frecuentemente a lesiones cerebrales, laceración de la dura madre, infecciones y requieren muy probablemente cirugía. En lactantes se llaman fracturas de ping-pong. ¿Cuáles son las complicaciones de las fracturas deprimidas? Fístula de líquido cefalorraquídeo por laceración de la dura madre, infecciones, convulsiones. ¿Y cuáles son las indicaciones de cirugía? Cuando el hundimiento es mayor a 10 milímetros o mayor al grosor del cráneo, cuando vemos pérdida de LSR, cuando la fractura está expuesta, hay que hacer una toilette, y cuando hay una lesión contusa, un hematoma extradural subyacente. Fracturas de la base del cráneo. El 4% de todos los traumatismos de cráneo. El 21% de las fracturas de cráneo. Las podemos dividir en fracturas de la fosa anterior, de la fosa media o de la fosa posterior. No requieren un tratamiento quirúrgico, excepto para descomprimir algún par craneal afectado. Las de la fosa anterior se asocian con fracturas del macizo facial, hematomas subcutáneos, el típico ojo mapache, como vemos en la imagen, rinorraquia o rinorragia, y lesiones de los pares craneales 1, 2, 3, 4 o 6, que son los oculomotores. Fracturas de la fosa media se asocian a lesiones de los pares craneales del quinto, del séptimo o del octavo, y también a lesiones de la carótida interna. Fracturas de la fosa posterior se asocian a otorragia o otorraquia, hematoma subcutáneo, el signo de Battle, como vemos en la imagen, lesiones de los pares craneales bajos o lesiones de la tórbida. Y las fracturas mixtas. También tenemos heridas penetrantes con arma blanca, con arma de fuego, lesiones intracraneales focales. ¿Cuáles son? Extradural, subdural, hematoma intracerebral, contusiones y hemorragia subaracnoidea. El hematoma extradural se da por la ruptura de la arteria meningia en el 80%. También hay unos casos que pueden ser venosos, pero en general es arterial, de origen arterial. Por eso cobra importancia. Principalmente se dan en la zona parietal y temporal, la típica zona de colable de Marchand, ¿sí? A ese nivel la dura madre se puede decolar, ¿sí? Por sangrado de la arteria meningia. El hematoma extradural está dado en la tabla interna del cráneo y la dura madre. En la tomografía lo que vamos a ver es una hiperdensidad de lente biconvexa. El paciente está muy bien en la guardia, uno hasta puede subestimar el caso, y de repente empieza a deteriorar. Ahí hay que sospechar que no tenga un hematoma extradural. Urgente una tomografía. La cirugía de urgencia, porque al ser un sangrado arterial deteriora muy rápido al paciente, hasta puede llevar al enclavamiento, se asocia al 15 al 25% de mortalidad. Esto es un hematoma extradural, visto intraoperatorio, y del lado derecho tenemos la tomografía con la hiperdensidad biconvexa. Los hematomas subdurales se dan principalmente por rupturas de venas puentes que se encuentran entre la dura madre y la aracnoides.
En la tomografía lo que vamos a ver es una hiperdensidad en semiluna. Es rápidamente progresivo y se asocia a una alta mortalidad, porque para que haya un hematoma subdural hay que pensar que la cinemática del accidente ha sido muy grave, ¿sí? Entonces, no solo está el hematoma subdural, sino el cerebro también está muy golpeado. La cirugía, según la clínica y el tamaño tomográfico. Esta es una foto intraoperatoria. Los hematomas subdurales crónicos se da principalmente en los pacientes añosos. Por traumatismo de cráneos leves, por ahí el abuelito te dice, no siempre el abuelo, porque el abuelo a veces está desorientado, pero el familiar te dice, sí, ha tenido varias caídas de propia altura, o traumatismo de cráneo leve con la alacena, al abrir una puerta. Uno al principio no le da importancia, pero el abuelito empieza con algún foco neurológico. Le hacemos una tomografía y en la tomografía se ve una hipodensidad, y a veces hasta cuando son subagudos se puede ver isodenso, ¿sí? También en semiluna, como vemos acá en la foto del medio. ¿Cómo se dan los traumatismos de cráneos? Los abuelitos en general tienen atrofia cerebral. Entonces, las venas puentes que están entre la dura madre y la aracnoides se extienden. Ante un traumatismo de cráneo leve, se hace un proceso de cizallamiento, ¿sí? Estas venitas empiezan a babear, a sangrar de a poco, a poco, el cerebro intenta reabsorber esa sangre, y hay una teoría inflamatoria que dice que en vez de reabsorber la sangre, se genera un proceso inflamatorio, un proceso de ósmosis, entonces empieza a acumular líquido, y cada vez crece más, y se genera esto, el hematoma subdural crónico encapsulado, que necesita una cirugía de urgencia cuando el paciente empieza con clínica. Hematomas intracerebrales se dan por rupturas de pequeños vasos, principalmente se da a nivel temporal. Son colecciones hemáticas parenquimatosas las que cobran importancia, son mayores a 25 centímetros cúbicos, son altamente secuelantes, y la cirugía está indicada según la clínica, la localización y el tamaño del hematoma. ¿Qué es la contusión cerebral? Son lesiones petequiales dispersas próximas a los rebordes óseos, asociadas con áreas de edema y necrosis tisular, como vemos en la tomografía. Las complicaciones pueden coalescer y aumentar de tamaño en horas o días y formar un hematoma intracerebral. Así esto va aumentando la PIC. También se asocian a convulsiones, sobre todo cuando están localizadas a nivel temporal o frontal. El tratamiento, las medidas generales y anticonvulsivantes. Monitoreo de la presión intracraniana y descompresión quirúrgica cuando hay signos de hipertensión endocraniana. Hemorragia subaracnoidea traumática. Se da entre la aracnoides y la pía madre. Se da por rupturas de pequeñas arterias. En la tomografía vamos a ver estas lesiones hiperdensas, como vemos en esta imagen, ¿sí? Como hilitos en la corteza y en la zona subcortical. Pueden dar signos de hipertensión endocraniana o el síndrome meningio, y se pueden tratar con bloqueadores de calcio. Si hacemos una PL, podemos ver glóbulos rojos crenados o xantocromía. Lesiones intracraneales difusas. Tenemos la concusión cerebral y el daño axonal difuso. ¿Qué es la concusión cerebral? Es la pérdida de conciencia no mayor a 60 minutos, tiene recuperación ad integrum, no hay lesión macroscópica en la tomografía y se da por un estiramiento axonal. El típico knockout. ¿Qué es el daño axonal difuso? Se da por daños de los canales de sodio, aumenta el calcio intracerebral y se genera un deterioro de la función neuronal. Y ahí comienza el edema axonal. Se puede dividir en leve, moderado o grave. El leve cuando dura menos de 6 horas, el moderado entre 6 y 24 horas, y el grave ya hay signos tomográficos de lesión troncal. Tiene una alta mortalidad
y una alta morbilidad. No tienen tratamiento quirúrgico. Ahora sí, vamos a hablar de las lesiones secundarias. Se desencadenan por alteraciones metabólicas, hemodinámicas y electrolíticas, que van a aumentar la lesión neurológica luego del traumatismo de cráneo. Edema, hipoxia, isquemia. Eventos neuroquímicos y fisiológicos iniciados por la isquemia, liberación de glutamato extracelular, interleuquinas, lactato y radicales libres. Aumento del metabolismo anaeróbico. Edema, congestión e infarto cerebral. Son desencadenados por factores de agravación que pueden evitarse o al menos mejorarse con el tratamiento adecuado. Las causas más importantes, la hipotensión, la hipoxemia, alteraciones del pH, hipoglucemia, hiperglucemia o convulsiones. ¿Cuáles son las complicaciones? Neumoencéfalo, complicaciones infecciosas, síndrome postemocional o epilepsia postraumática. El neumoencéfalo traumático es aire dentro de la bóveda. Es infrecuente, está asociado con fracturas de la base del cráneo y está asociado a fístulas de LCR. A través de la fractura de la base del cráneo se genera un mecanismo valvular donde sale el LCR y entra aire. Sale el LCR y entra aire. Así puede desencadenar un neumoencéfalo a tensión. En esta tomografía se ve un neumoencéfalo a tensión, el signo del monte de Fuji, y el tratamiento es quirúrgico, porque empieza a generar hipertensión endocrinal. También tenemos complicaciones infecciosas de la piel o del tejido celular, osteitis, meningitis, encefalitis o abscesos cerebrales. Síndrome postemocional, molestias subjetivas, el paciente refiere cefaleas, trastornos de ansiedad, fatiga. Exámenes complementarios normales, test psicológico con disminución del desempeño. Hay que hacer contención del paciente y de su familia. Epilepsia postraumática, se dan el 5% de los traumatismos de cráneo que se hospitalizan. Tenemos precoz, menos de 7 días, o la tardía que se da después del día número 8. Secuelas de contusiones corticales, sobre todo a nivel de los lóbulos temporal y frontal, que son los lóbulos más epileptógenos. Convulsiones parciales simples o complejas que se generalizan, y tiene buena respuesta a la farmacología. Bueno, ahora vamos a hablar del tema más interesante, que es el manejo de traumatismo de cráneo. Tenemos las medidas prehospitalarias, con prisa pero con calma. Primero, estabilización cervical y de la vía aérea, el ABC, ¿sí? Mascarilla de oxígeno a alta concentración, medidas para la prevención de la broncoaspiración, vía aérea artificial orotraqueal en traumatismos de cráneo graves. Cuando vemos que el paciente tiene un Glasgow de 8, se lo intuba. Vía venosa y reanimación circulatoria, uso de agentes analgésicos, sedantes y relajantes, previa autorización. Pacientes con excitación psicomotriz requieren sedación como medida de protección a fin de minimizar la injuria secundaria. Traslado rápido y seguro al centro más cercano, pero más capacitado. Si es posible, elevación de la cabeza a 30 grados beneficia el retorno venoso cerebral, baja la presión intracraneana y mejora la irrigación cerebral. Hay que informar a un centro regulador, solicitud de recuperador y una evaluación continua del paciente, ¿sí? Medidas en la guardia. Respiración, examen cuidadoso de todo el cuerpo, posición del paciente, control de signos vitales y examen neurológico. Traumatismo de cráneo leve. Glasgow entre 14 y 15. Si tiene factores de riesgo o en la radiografía vemos alguna fractura, vamos a internar al paciente, vamos a realizarle una tomografía de cráneo y una interconsulta con un neurocirujano. Si la TAC es normal, lo controlamos por 24 a 48 horas, si evoluciona bien le damos el alta con signos de alarma y control en 48 o 72 horas por ambulatorio.
Si la tomografía es patológica, interconsulta a neurocirugía. Si el paciente con traumatismo de cráneo leve no tiene factores de riesgo y la radiografía es normal, vamos a observarlo en la guardia por 4 a 6 horas, porque como explicamos con anterioridad, hay pacientes que están muy bien y que pueden empezar a deteriorar, como es el caso de los pacientes con hematomas extradurales. Si el paciente durante esas 6 horas se mantiene estable, le vamos a dar el alta con signos de alarma y control por consultorio. Si el paciente se mantiene inestable o deteriora, lo vamos a internar. Le hacemos una tomografía de cráneo y además seguimiento por neurocirugía. Paciente con traumatismo de cráneo moderado, Glasgow entre 9 y 13. Se interna, ¿sí? Le hacemos una radiografía, una tomografía y vemos que da patológica. Seguimiento por neurocirugía, internación en terapia con requerimiento de sensor de PIC o cirugía, esas son las posibilidades de un paciente con traumatismo de cráneo moderado. Si la radiografía y la tomografía de cráneo dan normales, lo vamos a dejar internado por 24 a 48 horas. Si el paciente mejora, le vamos a dar el alta con pautas de alarma. Si el paciente no mejora, seguimiento por neurocirugía, donde las posibilidades terapéuticas son las ya nombradas. Traumatismo de cráneo grave, internación en terapia. Se hacen las medidas generales, el ABCD, se hace una tomografía de cráneo y seguimiento por neurocirugía. Las medidas generales, cabecera de 30 a 45 grados, como ya vimos, mejora el retorno venoso, disminuyendo así la PIC. Cuello recto, ¿sí? A veces se le pone una almohada al paciente y hace que el cuello esté flexionado. Eso no mejora el retorno venoso. Evitar la hipotensión, evitar la hipoxia, una sedación suave, evitar la hiperglucemia. Se le coloca anticonvulsivantes si el paciente convulsionó, si no, no. Y analgesia eficaz. Favorece el retorno venoso, evita el aumento de la PIC y evitan isquemia cerebral. Todas estas medidas. ¿Qué es la hipertensión endocraniana? Es la presión intracraniana mayor a 20 milímetros de mercurio. La triada clínica de Cushing está dada por hipertensión arterial, bradicardia e irregularidad respiratoria. Cuando nos encontramos con un paciente con estas características, tenemos que hacernos pensar en hipertensión endocraniana. Esto es un sensor de PIC, ¿sí? Se puede colocar a nivel intraventricular, intraparenquimatoso o epidural. Actualmente se usa el intraparenquimatoso. También se puede medir la presión intracraniana a través de un sistema de drenaje del SR, ¿sí? Colocamos un catéter intraventricular y medimos la columna de líquido. Terapia de tercera línea para la hipertensión endocraniana. Es la craniectomía descompresiva. Eso lo dejamos como tercera línea. Cuando la hipertensión endocraniana es maligna, una PIC mayor a 30 milímetros de mercurio que no responde a ninguna medida anterior. Estas son fotos intraoperatorias, ¿sí? Un paciente en decúbito dorsal con la cabeza lateralizada hacia el lado contralateral de la lesión. Se le hace una incisión frontotemporoparietal, en este caso frontotemporal, ¿sí? Se hace apertura del flap. Ahí vemos el cráneo y acá ya en la tercera imagen se ve la dura madre. La craniectomía descompresiva es una cirugía de salvataje de tercera línea en el manejo de la hipertensión endocraniana. Hay que seleccionar adecuadamente el paciente y tiene una alta mortalidad. Eso es todo. Gracias por su atención. Principalmente transmitirle el manejo prehospitalario del paciente politraumatizado porque puede evitar muchas secuelas en el paciente. ¿Tienen alguna duda?
Muchas gracias, doctora. Sí, ya tengo dos preguntas. La primera pregunta es de Jorge Palud. Él le pregunta, ¿qué pautas de alarma le doy al paciente con TEC leve al alta? Bueno, primero el paciente va a sufrir cefalea, entonces vos le tenés que hacer diferenciar una cefalea habitual de la cefalea que nos puede hacer pensar que ese paciente está andando mal, está evolucionando mal. Le tenés que decir al familiar que preste atención si la cefalea no calma con paracetamol, ¿sí? Si es una cefalea de intensidad 10 en 10, si se asocia a vómitos incoercibles, puede llegar a tener 1 o 2 vómitos del paciente, pero ya cuando los vómitos no ceden, que vuelva a la guardia. Cuando empieza con algún tipo de foco neurológico, motor o sensitivo, trastornos en el habla, o el paciente puede comenzar con otorragia, la madre viene a la guardia y dice, bueno, ¿sabes qué? Mi hijo tuvo un accidente ayer y empezó a perder agua, te dicen agüita por la nariz. Una rinorragia, hay que internarlo, no hay que subestimar el tema. Esos son vendrían a ser los signos de alarma. Ni hablar si el paciente convulsiona. Eso ya es, digamos, un caso extremo. Esos serían los signos de alarma. Muchas gracias, doctora. La No, de siguiente, nada. la siguiente pregunta es de Aldana Agustini. Ella le pregunta, ¿cuáles serían los factores de riesgo en TEC leve? Los factores de riesgo. Un paciente que tiene una comorbilidad, ¿sí? Ya sea trastornos coagulopáticos, alguna enfermedad de base, hipertensión, diabetes, enfermedad oncológica, ¿sí? Que generen algún trastorno sistémico, ¿sí? Se sobreagrega al traumatismo de cráneo, por más leve que sea. Y sin contar también la edad del paciente. Los traumatismos de cráneos en menores de 1 año y en mayores de 65 años hay que prestarles más atención, porque por más de que el paciente te diga, no, yo me conozco sano, no tomo ningún medicamento todos los días, los pacientes añosos tienen sufren con mayor frecuencia complicaciones. Vos le haces una tomografía de cráneo y una tomografía normal, lo mandás a su casa con signos de alarma y al otro día vuelven a la guardia con un deterioro del sensorio, se le hace una tomografía y tienen un hematoma sudoral. ¿Sí? Eso suele pasar en los ancianos, por eso signos de alarma. Muchas gracias, doctora. No, de nada. La siguiente pregunta, denme un segundito, es de, aquí yo la voy pegando para que la puedan ir viendo, es de Ornelia Albornoz. Ella le pregunta si se utiliza el ácido tranexámico en los TEC agudos. No, no se está usando ese tipo de medicamentos. Sería conveniente en todo caso preguntarle a alguno de los terapistas, ¿sí? Si se utiliza en el neurointensivismo para pacientes con traumatismo de cráneos graves, pero de mi experiencia no estamos usando ese tipo de medicación. Muchas gracias, doctora. Aquí hay una pregunta que en el grupo de asistentes figura como S, así que no sé de quién es, pero se la hago. En pacientes con TEC leve anticoagulados, ¿se internan? Se internan porque es un factor de riesgo la anticoagulación. Vos al paciente con un traumatismo de cráneo leve lo ves muy bien, pero en 24 a 48 horas puede evolucionar hacia un hematoma sudural, un hematoma intraparenquimatoso, justamente por su medicación anticoagulante. Así que esos pacientes se internan. Muchísimas gracias, doctora. No tengo más No. preguntas, así que no sé si usted quiere hacer alguna otra consideración final. Sobre todo, quería hacer hincapié en el manejo prehospitalario del paciente, ¿sí? El ABC, que va a evitar malas evoluciones en los traumatismos de cráneos y también hasta
con un buen manejo prehospitalario podemos evitar secuelas en los pacientes. Muchísimas gracias, Eso es doctora. todo. Muchísimas gracias. Aquí tengo, gracias, dice Aldana Agustini, muy buena disertación, Arturo Serrano. Bueno, pero no tengo más preguntas. A ver, no, Gonzalo Engler, muchas gracias. Bueno, doctora, entonces damos por finalizada la clase de hoy. Le agradecemos en nombre del Colegio de Médicos por haber estado hoy con nosotros. Que tenga un buen fin de semana. Chao, hasta luego. Hasta luego, doctora.